La oscuridad comenzaba a envolver las calles polvorientas de las afueras de Buenos Aires. Consuelo, una mujer mayor de cabellos grises y ojos cansados, caminaba lentamente por un sendero de tierra batida. Su figura encorvada apenas se distinguía bajo las luces débiles de los postes, casi todos rotos o parpadeantes. La bolsa llena de botellas y pedazos de cartón reciclado se arrastraba por el suelo, produciendo un sonido áspero que resonaba en la noche silenciosa. Consuelo respiraba con dificultad. Sentía que los pulmones le ardían a cada paso que daba, pero no había tiempo para descansar. Su chabola estaba lejos, y el viento frío empezaba a soplar con más fuerza. Se subió el abrigo rasgado sobre los hombros, tratando de protegerse del viento helado que cortaba el aire. La tela, ya desgastada por el uso y las inclemencias, apenas la abrigaba. Mientras caminaba, miraba a su alrededor, con ojos atentos y desconfiados. Conocía bien ese barrio y sabía que la noche no era segura para una mujer sola, y menos aún para una anciana sin familia ni protección. Pero estaba acostumbrada. Hacía años que vivía así, abandonada por su familia, sobreviviendo apenas con lo que conseguía encontrar en la basura y vender por unos centavos en el mercado de reciclables. A lo lejos, una luz parpadeaba intermitente, reflejada en charcos de agua sucia. Consuelo se acercó a un montón de escombros que marcaba el límite del basurero. El olor allí era fuerte, una mezcla de restos de comida podrida, plástico quemado y suciedad. Era un lugar donde casi nadie se aventuraba a ir, salvo aquellos, como ella, que no tenían otra opción. El basurero era su última parada del día, donde esperaba encontrar algún material que pudiera valer unos centavos más. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Fue entonces cuando escuchó un sonido débil, casi imperceptible. Se detuvo por un momento, pensando que su mente, cansada del esfuerzo diario, le estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido se repitió, un gemido ahogado que parecía venir de algún punto entre los montones de basura. Un escalofrío recorrió su espalda. «Será un gato», pensó, curiosa. Se acercó con cautela, apartando pedazos de cartón y botellas rotas con las manos temblorosas. El sonido se hizo más claro, un llanto bajo, casi sofocado. Su respiración se aceleró y se agachó para ver mejor. Moviendo una bolsa de basura, encontró un pequeño bulto de telas sucias y el llanto se detuvo abruptamente. Consuelo sintió su corazón latir con fuerza en el pecho. Con las manos temblorosas, deshizo el nudo mal hecho de la tela, revelando a un bebé encogido, temblando de frío. El pequeño estaba envuelto en trapos que apenas lo protegían de la humedad y el viento helado. Su carita estaba sucia de lágrimas y lodo, los ojos entrecerrados y la piel oscura reflejando la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes. Parecía demasiado frágil, como si el simple acto de respirar fuera un esfuerzo inmenso. «Oh, Dios mío», exclamó Consuelo, su voz un susurro ronco en el silencio de la noche. No podía entender cómo alguien había podido abandonar a un bebé allí, en ese lugar tan desolado. Su corazón, endurecido durante tanto tiempo por la vida difícil, se derritió al ver al niño. Con un gesto instintivo, lo sostuvo contra su pecho, envolviéndolo en su abrigo, tratando de calentarlo con el poco calor de su cuerpo envejecido. Mientras lo sostenía, sintió algo debajo del trapo. Con cuidado, sacó lo que parecía ser un trozo de papel arrugado. Era una carta, manchada de suciedad, pero aún legible. Desdobló el papel con cuidado, tratando de leer las palabras a la débil luz que venía del cielo. Las letras temblaban ante sus ojos cansados, pero logró descifrar el inicio del mensaje. «Perdóname por dejarlo aquí, pero no tengo otra opción. Mi familia nunca lo aceptaría». Consuelo sintió un nudo formarse en su garganta. Continuó leyendo, el papel temblando en sus manos. «Este es mi hijo, Javier. Lo amo con todo mi corazón, pero soy incapaz de cuidarlo. Mi familia lo rechazó por su color, y yo no puedo protegerlo sola. Estoy desesperada, sin tener a dónde ir. Espero que alguien, algún día,
lo encuentre y le dé el amor que yo no pude darle. Con dolor en el corazón, Marina. Consuelo sintió las lágrimas correr por su rostro arrugado. La carta estaba llena de arrepentimiento y tristeza, y sintió un dolor agudo al imaginar la desesperación de esa madre. Miró de nuevo al pequeño Javier, ahora acurrucado en sus brazos, su llanto convirtiéndose en un gemido bajo, como si sintiera que estaba a salvo. La mujer cerró los ojos por un instante, abrazando al bebé contra su pecho, permitiéndose sentir el dolor de esa madre que nunca conocería, pero con la que se conectaba de una forma inexplicable. Por un momento, un recuerdo de su propio pasado volvió como una ola. Consuelo recordó al hijo que perdió hace muchos años, a un bebé, víctima de una enfermedad que no pudo tratar. Recordó el vacío que quedó en su corazón desde entonces. Al abrir los ojos nuevamente, supo lo que tenía que hacer. Te cuidaré, pequeño Javier, murmuró suavemente. Aunque todos me den la espalda, aunque el mundo me diga que no puedo, haré todo lo posible por darte una oportunidad. Con el corazón apretado, pero también lleno de una determinación recién descubierta, Consuelo acomodó al bebé en sus brazos y comenzó a caminar de regreso a su chabola. Cada paso parecía más firme, como si un nuevo propósito estuviera comenzando a nacer en su corazón. Sabía que el camino sería difícil, que los juicios y las dificultades no tardarían en llegar, pero estaba dispuesta a enfrentar todo. Al fin y al cabo, ahora tenía a alguien por quien luchar nuevamente. El viento frío seguía soplando por las calles desiertas, pero Consuelo ya no sentía el peso de la soledad. En sus brazos, Javier se durmió, abrigado por primera vez en muchos días. Mientras caminaba hacia su chabola improvisada de botellas y cartón, miró al cielo oscuro y, por primera vez en muchos años, sintió una chispa de esperanza en el pecho. Y así comenzaba una nueva jornada. El viento soplaba con más fuerza cuando Consuelo llegó a su chabola, un pequeño refugio hecho de botellas de plástico y cartón reciclado. Las paredes frágiles temblaban con cada ráfaga, y el techo improvisado crujía como si pudiera ceder en cualquier momento. Empujó la puerta de madera descolorida, que se abrió con un chirrido agudo, revelando el interior simple y acogedor que había conseguido construir con tanto esfuerzo. El espacio era pequeño y oscuro, iluminado solo por la luz parpadeante de una vela sobre una caja que servía de mesa. En una esquina, una vieja cama individual, cubierta por una manta descolorida y remendada, ocupaba el poco espacio disponible. Al lado, una estantería improvisada de ladrillos y tablas sostenía algunos pocos utensilios de cocina, ollas abolladas y platos desiguales. Consuelo cerró la puerta con el pie, tratando de evitar que entrara el viento frío, y se apresuró a buscar una pequeña manta de lana que guardaba cuidadosamente debajo de la cama. Envolvió al bebé, Javier, con el mayor cuidado, tratando de calentarlo y protegerlo del frío. Sintió el pequeño cuerpo tembloroso acurrucarse contra el suyo, mientras el niño murmuraba bajito, aún asustado. La mirada de Consuelo se fijó nuevamente en la carta que sostenía en sus manos. La letra era temblorosa, como si la persona que la había escrito estuviera apurada o nerviosa. Sentada al borde de la cama, bajo la luz de la vela, leyó la carta una vez más, absorbiendo cada palabra. Perdóname por dejarlo aquí, pero no tengo otra opción. Murmuró las palabras para sí misma, sintiendo el peso de cada una. Sintió una mezcla de dolor y comprensión, sabiendo que la madre del niño, Marina, debía haber sufrido mucho para tomar una decisión tan desesperada. Continuó leyendo, tratando de imaginar qué habría llevado a esa joven a tal acto. Mi familia nunca lo aceptaría. Este es mi hijo, Javier. Lo amo con todo mi corazón, pero soy incapaz de cuidarlo. Consuelo se detuvo un momento, mirando el rostro del bebé en sus brazos. Javier tenía ojos grandes y oscuros, que se abrieron. Brevemente, como si sintiera su mirada sobre él. Un par de ojos expresivos, llenos de inocencia y miedo. ¿Cómo podría alguien rechazar a un niño tan lindo por su color? Pensó, sintiendo un nudo en el pecho. Mi familia lo rechazó por su color, y yo no puedo protegerlo sola.
Esas palabras golpearon a Consuelo como una cuchilla fría. Pensó en los años que había vivido aislada, primero por la pobreza, luego por el abandono de su propia familia. Sentía que había algo trágico y profundamente injusto en la situación de Marina y Javier. Había algo cruel en cómo el mundo podía ser tan duro con quienes menos lo merecían. Leyó el resto de la carta. Estoy desesperada, sin tener a dónde ir. Espero que alguien, algún día, lo encuentre y le dé el amor que yo no pude darle. Con dolor en el corazón, Marina. Consuelo sintió un nudo en la garganta, un peso que parecía crecer en su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro sin que ella se diera cuenta. La desesperación en las palabras de Marina era evidente, la angustia de una madre obligada a tomar una decisión imposible. No podía dejar de sentir una profunda compasión por esa mujer que, como ella, también había sido rechazada y abandonada. Mientras sostenía la carta y pensaba en la situación, recuerdos dolorosos emergieron, arrastrados por la marea de emociones que sentía. Consuelo recordó al hijo que había perdido décadas atrás, a un bebé, durante una fiebre terrible. Era su único hijo, fruto de un matrimonio que duró poco, abandonada por su marido poco después del nacimiento del niño. En ese entonces, no tenía los recursos ni el conocimiento para buscar ayuda, y la enfermedad se lo llevó en pocas semanas. El vacío que quedó fue un agujero negro que succionó toda esperanza de su vida. Desde entonces, sobrevivir se había convertido en su única misión. De repente, Javier lloró, interrumpiendo sus pensamientos. El llanto era débil, casi un gemido, como si el niño no tuviera fuerzas para expresar todo el dolor que sentía. Consuelo, instintivamente, comenzó a mecerlo suavemente, cantando una canción de cuna que solía cantar a su propio hijo. «Duerme, mi ángel, duerme», murmuró ella, su voz quebrada por el peso de los años y los recuerdos. No sabía por qué, pero sintió que el destino había puesto a ese bebé en sus brazos. Era como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, una oportunidad para llenar el vacío que llevaba en su pecho durante tanto tiempo. Miró a Javier, que comenzaba a calmarse con la melodía suave, y sintió un calor desconocido invadir su corazón. «Marina, no sé quién eres, pero te prometo que este niño tendrá el amor que tú deseaste para él», murmuró, como si estuviera hablando directamente a la madre ausente. «Lo cuidaré, aunque eso signifique enfrentarme al mundo entero». Se levantó con cuidado, llevando al bebé hasta la cama. Lo colocó sobre la manta descolorida, acomodándolo con delicadeza. Javier parecía agotado, pero seguro en los brazos de esa mujer que nunca había conocido, pero que ya le ofrecía más consuelo del que había experimentado en su corta vida. Ella miró alrededor de la pequeña chabola, su mirada recorriendo las paredes improvisadas, las botellas de plástico que componían la estructura y el suelo de tierra batida. No era un hogar ideal, pero era lo que podía ofrecer, y haría lo posible por convertirlo en un lugar seguro y lleno de amor para Javier. Tomó la vela y la colocó al lado de la cama, observando la llama temblar en la oscuridad. Se sentó al lado de Javier, acariciando su cabello suave y preguntándose sobre el futuro. Sabía que sería una jornada difícil, la ciudad no era amable con quienes vivían en los márgenes de la sociedad, y ahora estaba aún más vulnerable con un niño a su cargo. Mientras pensaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Sabía que necesitaría ayuda, que tendría que enfrentarse a las miradas desconfiadas y las críticas de los vecinos. Pero también sabía que, de alguna manera, ese bebé le había devuelto a la vida. Javier era la respuesta a una oración silenciosa que nunca se había permitido hacer. Tomó la carta nuevamente y la guardó cuidadosamente en una pequeña caja de madera, junto a sus pocos recuerdos preciados. Esa carta era ahora un símbolo de su nueva misión, de su nueva jornada. Se levantó, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación renovada. Mientras el bebé dormía, Consuelo se acercó a la ventana improvisada y miró al cielo. Las estrellas brillaban, pequeñas y distantes, pero constantes, como un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una luz.
sonrió por primera vez en muchos años. Una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Se dio la vuelta y volvió junto a Javier. Se sentó a su lado, sosteniendo su pequeña mano en silencio, dejando que sus pensamientos vagaran por el futuro que construirían juntos. La noche avanzaba, y ella sentía que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. El viento afuera seguía soplando, pero ahora parecía menos frío. Consuelo sabía que enfrentaría muchos desafíos, pero estaba lista. Porque ahora, tenía a alguien para cuidar. Y ese pensamiento le trajo paz. Mientras el silencio de la noche envolvía la chabola de cartón y botellas recicladas, Consuelo cerró los ojos, sosteniendo la mano de Javier, y susurró para sí misma, casi como una oración: no estás solo, Javier. Nunca más lo estarás. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las rendijas de las paredes improvisadas de la chabola de Consuelo. Los primeros rayos de sol tocaban la piel arrugada de la anciana, calentando su rostro mientras despertaba con el leve murmullo de Javier a su lado. El bebé comenzaba a moverse, hambriento y aún ajustándose al nuevo entorno. Consuelo, sin perder tiempo, se levantó con cuidado, tratando de no asustarlo. Javier gimoteó un poco, pero pronto se calmó al escuchar la voz suave de Consuelo, que tarareaba una vieja canción que conocía de su juventud. SHH, mi pequeño, todo está bien. Estoy aquí contigo, susurró, acariciando el cabello del bebé. El llanto de Javier disminuyó gradualmente, sus ojos oscuros encontrándose con los de Consuelo con una mezcla de curiosidad y confusión. Consuelo no tenía mucha comida en casa, pero sabía que el bebé necesitaba algo. Revolvió sus estantes improvisados, buscando algo que pudiera servir. Encontró un trozo de pan viejo y duro, que sabía que no era lo ideal, pero era todo lo que tenía en ese momento. Mientras mojaba el pan en un poco de agua para ablandarlo, pensaba en qué podría hacer para alimentar mejor a Javier. Necesitaba actuar rápido, el niño no sobreviviría mucho tiempo con tan poco. Con el pedazo de pan ablandado en las manos, volvió hasta el bebé y comenzó a alimentarlo con cuidado. Javier chupaba los pedazos con avidez, su estómago claramente vacío desde hacía mucho tiempo. Consuelo sintió una ola de tristeza y empatía al ver lo hambriento que estaba el niño. Vamos a solucionar esto, Javier. Encontraremos una forma, prometió, mientras seguía alimentándolo. Después de alimentar a Javier lo mejor que pudo, Consuelo sabía que tenía que salir. Necesitaba encontrar comida, ropa y pañales para el bebé. Se puso su abrigo raído y envolvió a Javier en una manta improvisada, sujetándolo contra su pecho con un paño viejo, formando una especie de sling. El niño parecía sentir el calor del cuerpo de Consuelo, y se acurrucó más cerca, encontrando algo de consuelo en la proximidad. Al abrir la puerta de la chabola, la luz del día inundó el pequeño espacio, revelando todas sus imperfecciones, las paredes frágiles, el suelo de tierra, los pocos objetos que poseía. Consuelo respiró hondo y salió, Javier seguro contra su pecho. Al caminar por las calles estrechas y polvorientas, sentía las miradas de los vecinos posarse sobre ella. Algunos miraban con curiosidad, otros con evidente desaprobación. Una mujer al otro lado de la calle, María, la vecina siempre entrometida, estaba parada en la acera. Sus ojos se estrecharon al ver a Consuelo con el bebé. Consuelo, ¿qué estás haciendo con ese niño?, preguntó, la voz cargada de desconfianza. Consuelo se detuvo, vacilante, pero respondió con calma: estoy cuidándolo, María. Lo dejaron en el basurero. No podía simplemente dejarlo allí. María cruzó los brazos, sacudiendo la cabeza en reprobación. ¿Tú? ¿Cuidar de un bebé? ¿En este lugar tan sucio? ¿Cómo crees que vas a lograrlo? Consuelo sintió una punzada de ira, pero también de miedo. Sabía que no sería fácil convencer a la gente, especialmente a alguien como María, que gustaba de los chismes y ador. A esparcir rumores. Haré lo que sea necesario. Él necesita a alguien, dijo, su voz firme,
pero su postura mostrando la tensión del momento. María resopló y se alejó, murmurando algo sobre llamar a las autoridades. Consuelo apretó a Javier contra su pecho, sintiendo un nudo de preocupación formarse en su estómago. Pero no tenía elección, necesitaba seguir adelante. Ignorando las miradas curiosas, se dirigió al pequeño mercado local, donde esperaba conseguir algo de comida o algún artículo esencial para Javier. Al llegar al mercado, el aire estaba impregnado con el olor de frutas frescas mezclado con el aroma de los alimentos fritos que los vendedores preparaban para los clientes de la mañana. Consuelo miró alrededor, sintiéndose un poco fuera de lugar. La mayoría de las personas allí parecía apurada, concentrada en sus propias necesidades, pero una mujer, de apariencia simpática, la notó. «Consuelo, querida. ¿Quién es ese niño que tienes ahí?», preguntó la mujer, dueña de uno de los pequeños comercios de frutas del mercado. Era Leticia, una mujer de mediana edad, conocida por su simpatía y por cómo ayudaba a quienes lo necesitaban. Consuelo vaciló por un momento, antes de responder. «Este es Javier», comenzó, mirando al bebé en sus brazos. «Lo encontré ayer, abandonado en el basurero. La madre dejó una carta. No podía dejarlo allí, Leticia». Leticia abrió los ojos, sorprendida, y se acercó. «Oh, Dios mío, pobre niño. ¿Dejado en el basurero? ¿Y tú, vas a cuidarlo?». Consuelo asintió con una sonrisa tímida. «Haré lo que pueda. Él necesita a alguien, Leticia». La mujer miró a Consuelo con una expresión de admiración mezclada con preocupación. «Eres una mujer muy valiente, Consuelo», dijo, con sinceridad. «Tengo algunas ropas y mantas en casa que ya no usamos. Te las traeré mañana. También hablaré con algunos comerciantes aquí. Tal vez podamos reunir algunas cosas para ayudar». Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas. «Gracias, Leticia. De verdad. Cualquier cosa es una gran ayuda». Leticia asintió con una sonrisa cálida. «Claro, querida. Estamos todos juntos en esto. Y si necesitas algo, ven a verme». Alentada por las palabras de Leticia, Consuelo sintió una nueva fuerza formándose dentro de ella. Sabía que no sería fácil, pero se sentía menos sola ahora. Decidió volver a casa, sabiendo que necesitaba ahorrar cada centavo que tenía para comprar leche y otros suministros necesarios para Javier. Mientras regresaba a la chabola, con el bebé en los brazos, Consuelo notó cómo las miradas de algunas personas cambiaban, algunas sonrisas solidarias, otras aún desconfiadas, pero menos hostiles que antes. Sabía que las cosas serían difíciles, que habría quienes no entenderían, pero estaba decidida a no dejar que Javier sufriera. Él era ahora su responsabilidad y haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo. Al llegar a la chabola, lo primero que hizo fue organizar el pequeño espacio. Decidió que el rincón más cálido y menos húmedo sería el lugar donde Javier dormiría. Dobló algunas ropas viejas para hacer un colchón improvisado y lo cubrió con una manta que Leticia le había dado en el mercado. Cuando terminó, miró alrededor y sintió una punzada de orgullo. Su chabola no era grande, ni lujosa, pero estaba limpia y llena de cariño. Era lo mejor que podía ofrecerle a Javier. A medida que pasaban los días, Consuelo comenzó a crear una rutina para ella y Javier. Todos los días, salía temprano a recoger reciclables, llevando al bebé con ella en un sling improvisado. Las personas del barrio, que al principio la miraban con desconfianza, comenzaron a acostumbrarse a la vista de la anciana con el bebé, e incluso algunos comenzaron a ofrecer ayuda con pequeños gestos, un trozo de pan, algunos pañales, un poco de leche. Consuelo, a pesar del cansancio creciente, sentía su corazón calentarse cada vez más. Era como si Javier hubiera traído una nueva luz a su vida, una razón para seguir luchando. Sabía que las dificultades apenas estaban comenzando, pero cada sonrisa de Javier, cada sonido suave que emitía, cada vez que se acurrucaba contra su pecho, era como un recordatorio de que valía la pena. Y, por primera vez en muchos años,
Consuelo sentía que tenía algo por lo cual vivir nuevamente. Se prometió a sí misma que haría lo necesario para que Javier tuviera una vida mejor que la suya. Aunque eso significara enfrentarse a todo el vecindario, a las autoridades y a las críticas, estaba lista. Porque ahora ya no se trataba solo de ella. Era por Javier y por todo el amor que él había traído a su vida. Así, con una determinación silenciosa, Consuelo cerró la puerta del barracón, sosteniendo a Javier cerca de su corazón, lista para enfrentar lo que viniera, siempre que pudiera mantener a ese pequeño milagro en su vida. La vida de Consuelo había cambiado drásticamente desde que encontró a Javier. Cada día, su amor por el niño crecía, y su determinación de cuidarlo se fortalecía. Sin embargo, junto con esta nueva fuerza, también llegaban nuevos desafíos. Las dificultades de la vida eran muchas, y con la llegada del bebé, las preocupaciones aumentaban. Una mañana, mientras Consuelo bañaba a Javier con el poco de agua tibia que había logrado calentar en una olla sobre un fuego improvisado, escuchó golpes fuertes en la puerta de madera del barracón. El sonido resonó en las frágiles paredes de botellas plásticas y cartón, haciéndolas sobresaltarse. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensó, alarmada. Secó rápidamente las manos en el delantal descolorido, envolvió a Javier con un paño y fue a atender la puerta. Al abrir, se encontró con María, la vecina que siempre miraba con desconfianza. A su lado, un hombre con un cuaderno y expresión severa, y una mujer de mediana edad, vestida formalmente, con una credencial colgando del cuello. Consuelo, empezó María, con la voz cargada de juicio. He llamado al servicio social. Ellos necesitan ver en qué condiciones estás manteniendo a este niño. Consuelo sintió que el corazón le latía con fuerza. La asistente social, cuyo nombre era Marta, la miró con una expresión de curiosidad y preocupación. Señora Consuelo, ¿puedo entrar y echar un vistazo?, preguntó Marta, tratando de mantener un tono amable. Consuelo dudó un momento, pero sabía que negar la solicitud solo empeoraría la situación. Claro, pueden pasar, dijo, retrocediendo para dejar espacio. El hombre y Marta entraron al barracón y de inmediato los ojos de Marta recorrieron el pequeño espacio. Había una simplicidad que pocos podían entender. El suelo de tierra, las paredes hechas de botellas y cartón, la cama improvisada en la esquina con Javier acostado, envuelto en una manta descolorida, pero limpia. Marta miró alrededor y se dio cuenta de que, a pesar de la evidente pobreza, todo estaba organizado y limpio. El hombre a su lado, un inspector de vigilancia, frunció el ceño. Estas condiciones son inadecuadas para un niño, afirmó en voz alta, como si ya hubiera decidido lo que pensaba. Marta, sin embargo, se acercó a Javier, observándolo atentamente. El bebé tenía las mejillas rosadas y los ojos despiertos. Se movió, emitiendo un sonido curioso mientras observaba los rostros extraños a su alrededor. Señora Consuelo, dijo Marta suavemente, entiendo que sus condiciones son difíciles, ¿cómo piensa cuidarlo? Consuelo respiró hondo. Sentía el peso de la responsabilidad y el miedo de perder al niño. Con la voz calmada, pero firme, respondió, sé que no tengo mucho, pero lo que tengo es para él. Le doy todo lo que puedo. Lo mantengo limpio, lo alimento con lo poco que consigo, y lo amo con todo mi corazón. Nadie me dijo que sería fácil, pero no podía dejarlo en el basurero. Él merece una oportunidad. Marta parecía conmovida por la sinceridad de Consuelo. Miró de nuevo alrededor y, con más suavidad en la voz, preguntó, ¿tiene ayuda, alguien que pueda apoyarla? Consuelo negó con la cabeza lentamente. Algunas personas en el mercado me han ayudado con ropa y alimentos. Leticia, del puesto de frutas, ha sido muy generosa. Y hago lo que puedo todos los días. No le tengo miedo al trabajo, señora. Solo quiero que él no pase hambre ni sufra. La asistente social se acercó a Javier, agachándose para estar a la altura del bebé. Hola, Javier, dijo Marta con una sonrisa cálida. Parece que te están cuidando bien, ¿no?
El bebé, quizás atraído por la suavidad de la voz de Marta, balbuceó un sonido indistinto y extendió las pequeñas manos. Marta tomó la manita de Javier y sintió su piel suave, limpia y cálida. «Está bien de salud», dijo, girándose hacia el inspector. «No parece estar desnutrido ni enfermo». El inspector frunció el ceño, claramente contrariado. «Aún así, estas no son condiciones adecuadas». Marta asintió, reconociendo que el barracón era un lugar humilde, sin estructura adecuada para cuidar a un niño. Pero también veía algo más. Vio la devoción en los ojos de Consuelo, la forma en que miraba a Javier como si el niño fuera su propio corazón latiendo fuera del cuerpo. Vio la limpieza y la organización, incluso en medio de tanta escasez. Marta sabía que la ley era estricta, pero también sabía que, a veces, el amor y el cuidado superaban muchas de las carencias materiales. «Señora Consuelo», dijo Marta, levantándose y mirándola a los ojos, «sé que está haciendo lo mejor que puede. Recomendaré a nuestro servicio que hagamos visitas periódicas para seguir la situación. Si necesita algo, cualquier cosa, por favor, avíseme. También sugeriré que le proporcionemos alguna asistencia adicional». Consuelo sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «Muchas gracias», murmuró. «Solo quiero lo mejor para él». María, que había permanecido en silencio hasta entonces, soltó un suspiro de frustración. «Eso no es suficiente», murmuró. «Ese niño merece un hogar de verdad». Marta, manteniendo la calma, respondió: «Sí, María, pero a veces un hogar de verdad es donde hay amor, y está claro que aquí hay mucho amor». Consuelo sintió un alivio recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Marta le dio una breve sonrisa antes de salir, seguida por el inspector, que aún parecía insatisfecho. En los días que siguieron, las cosas empezaron a mejorar de maneras pequeñas, pero significativas. Las visitas de Marta se volvieron una rutina. Venía a ver cómo estaban Consuelo y Javier, siempre trayendo un paquete de pañales, algunas latas de leche en polvo y, a veces, hasta un juguete nuevo. Los vecinos, antes escépticos, también comenzaron a cambiar su actitud. Leticia, del mercado, organizó una pequeña campaña entre los comerciantes locales. En poco tiempo, llegaron más mantas, ropa, alimentos e incluso un cochecito de bebé que ya no usaba una madre de la zona. Consuelo se sintió profundamente agradecida, pero también un poco sorprendida por la bondad inesperada. Con el tiempo, incluso María comenzó a ver la situación de otra manera. Un día particularmente frío, trajo una olla de sopa caliente para Consuelo, diciendo con un suspiro: «Es para el bebé. Necesita mantenerse fuerte». Consuelo aceptó el regalo con gratitud, sabiendo que eso, para María, era lo más parecido a una disculpa que recibiría. Aún así, no todos estaban del lado de Consuelo. Una mañana fría, un coche oficial se detuvo frente al barracón. La noticia de que ella estaba cuidando a Javier se había extendido, y ahora la historia había llegado a oídos de algunas autoridades locales. Apareció un nuevo inspector, esta vez más severo que el anterior. Llevaba un traje bien cortado y tenía una expresión de desprecio. «Señora Consuelo, hemos recibido informes de que está albergando a un niño en condiciones inadecuadas», comenzó, sin rodeos. «Necesitamos más pruebas de que este entorno es seguro». Consuelo respiró hondo. «La asistente social Marta ya ha estado aquí. Ella vio que estoy haciendo lo mejor que puedo», dijo, tratando de mantener la calma, pero sintiendo el miedo crecer nuevamente en su pecho. «Sí, pero necesitamos más que eso», respondió el inspector. «Necesitamos asegurarnos de que este niño esté recibiendo cuidados adecuados en todos los sentidos». Marta, que estaba presente, intervino. «Señor, la señora Consuelo se ha esforzado por dar lo mejor a Javier. Ha recibido ayuda de la comunidad y estamos monitoreando de cerca la situación. El niño está bien de salud y en seguridad». El inspector, sin embargo, parecía decidido a complicar las cosas. «Eso puede no ser suficiente.
Necesitamos considerar otras opciones para garantizar el bienestar del niño, dijo, mirando a Consuelo con una expresión que indicaba que no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Sintiéndose acorralada, Consuelo respiró hondo y respondió: sé que mi casa es humilde. Sé que no tengo lo que muchas otras personas tienen, pero amo a este niño. Doy todo de mí por él. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que soy capaz de cuidarlo. Marta miró a Consuelo con admiración y respeto. El amor y el cuidado son los elementos más importantes, señor. Este niño tiene eso aquí. El inspector suspiró, aún reacio, pero viendo que había poco más que pudiera hacer en ese momento. Continuaremos monitoreando, dijo antes de retirarse. Cuando se fue, Consuelo sintió el alivio inundar su cuerpo nuevamente, pero sabía que ese era solo uno de los muchos desafíos que aún enfrentaría. Marta se acercó, tocando suavemente su hombro. Usted es una mujer fuerte, Consuelo. Siga luchando. Estaré aquí para ayudar en lo que pueda. Consuelo asintió, agradecida. Gracias, Marta. Haré todo lo que sea necesario. Y así, con la comunidad a su lado y el corazón lleno de determinación, Consuelo continuó su camino de amor y cuidado por Javier. Sabía que no sería fácil, pero estaba más que preparada para enfrentar cualquier desafío que viniera. Al fin y al cabo, la sonrisa de Javier era la luz que guiaba sus pasos, y ella estaba decidida a no dejar que nada apagara esa luz. Los días pasaban lentamente en la pequeña comunidad periférica de Buenos Aires, pero para Consuelo y Javier, cada momento era una batalla ganada. Después de la visita de las autoridades, Consuelo se volvió más cautelosa, consciente de que en cualquier momento podría enfrentar nuevos desafíos. Aún así, la bondad de las personas a su alrededor comenzaba a manifestarse de maneras inesperadas, demostrando que, en medio de la pobreza y la adversidad, aún había espacio para gestos de humanidad. Una tarde soleada, Consuelo estaba en el mercado local, como hacía a diario, para ver qué podía conseguir con el poco dinero que tenía o intercambiando reciclables por alimentos. Mientras caminaba por los estrechos pasillos del mercado, se detuvo frente al puesto de Leticia, la mujer que había sido una de las primeras en tenderle una mano. Leticia sonrió al verla. Consuelo. ¿Cómo está el pequeño Javier hoy?, preguntó Leticia con su voz acogedora, mientras empaquetaba algunas frutas maduras. Está bien, gracias a Dios, respondió Consuelo con una sonrisa tímida. Estamos luchando, pero estamos bien. Leticia observó el cansancio en el rostro de Consuelo. Has sido tan valiente. Y mira, no es fácil para nadie cuidar de un bebé en estas condiciones, dijo, mientras le extendía un paquete de manzanas frescas a Consuelo. Toma estas manzanas. Son para Javier. Consuelo agradeció con los ojos brillando de gratitud. Gracias, Leticia. Has sido un verdadero ángel para nosotros. Leticia se inclinó sobre el mostrador, hablando en tono conspirador. Sabes, Consuelo, he estado hablando con otros comerciantes aquí en el mercado. Todos sabemos por lo que estás pasando y admiramos tu fuerza. Pensamos que tal vez podríamos hacer algo más por ti. Consuelo la miró, sorprendida. ¿Hacer qué?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y esperanza. Bueno, continuó Leticia, algunos de nosotros vamos a reunir algunas cosas, pañales, leche en polvo, ropa de bebé. Ya conseguimos algunas donaciones y creemos que podríamos reunir más, si no te importa. El corazón de Consuelo se aceleró. Yo estaré eternamente agradecida, dijo ella, sintiendo su voz quebrarse por la emoción. Cualquier cosa que puedan ayudarnos será una bendición. Leticia sonrió. Consuelo, no estás sola. Ya has hecho tanto por el pequeño Javier, lo mínimo que podemos hacer es ayudar. En los días siguientes, se organizó una pequeña campaña de recolección entre los comerciantes locales. Leticia, que tenía una buena relación con todos, fue de puesto en puesto, hablando con cada uno de ellos. Primero,
habló con Manuel, el dueño de la tienda de abarrotes, un hombre grande y de pocas palabras, pero de corazón generoso. Él aceptó donar algunos paquetes de pañales y alimentos para bebé. Luego, fue hasta Rosa, la mujer de la panadería, que siempre tenía una sonrisa cálida para todos. Rosa, sin dudarlo, donó algunas ropas que pertenecían a su nieto, que había crecido recientemente y ya no las necesitaba. «Estas ropas aún están buenas», dijo Rosa, entregando una bolsa llena. «Espero que sirvan para el pequeño Javier». Así, uno a uno, los comerciantes contribuyeron como pudieron. Leticia incluso logró convencer a don Felipe, el carnicero, conocido por ser un poco gruñón, de donar carne molida fresca para que Consuelo pudiera preparar comidas nutritivas. La noticia de la campaña se extendió rápidamente y en poco tiempo el mercado local estaba lleno de conversaciones sobre Consuelo y su bebé adoptivo. El cariño que los comerciantes sentían por Consuelo comenzó a influir incluso en los clientes. Algunas amas de casa, al escuchar la historia, empezaron a traer pequeños paquetes de donaciones. Un anciano, conmovido por el relato, donó una manta nueva para abrigar al bebé en las noches frías. Cierto día, mientras Consuelo estaba sentada en la pequeña plaza al lado del mercado, observando a Javier jugar con un pedazo de tela colorida, una mujer desconocida se acercó. Era una mujer de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa sincera. Estaba vestida de manera sencilla, pero tenía una expresión decidida en el rostro. «Tú debes ser Consuelo», dijo la mujer, con un tono amistoso. «Soy Clara. Tengo una tienda de ropa aquí cerca y escuché sobre tu situación a través de Leticia y los otros comerciantes». Consuelo se quedó un poco sorprendida. «Ah, sí. Mucho gusto, señora Clara». Clara sonrió. «Por favor, llámame solo Clara. Vine aquí porque quiero ayudar. Yo misma no tengo mucho, pero pensé que podría pedir a algunos de mis clientes que donen ropa u otros artículos para ti y Javier». Consuelo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de nuevo. «No sé ni qué decir. Es mucha bondad de todos». Clara continuó, «Todos estamos ayudándonos. También conozco a algunas personas en la iglesia local. Puedo hablar con ellas y ver si podemos recaudar más donaciones. Vamos a ver qué podemos reunir para ayudarte a criar a Javier con más comodidad». Consuelo no podía ocultar su gratitud. «Gracias, Clara. De verdad, desde el fondo de mi corazón». En las semanas siguientes, la pequeña campaña de Clara y Leticia ganó fuerza. Cada día, llegaban nuevos artículos, leche en polvo, pañales, juguetes, ropa de bebé. Una ama de casa donó una pequeña cuna de madera que había pertenecido a su hijo, diciendo que esperaba que Javier durmiera en ella con seguridad y comodidad. Además, un médico de la comunidad, el doctor Ernesto, al saber de la situación, se ofreció a examinar a Javier regularmente y asegurarse de que estuviera creciendo sano. «Consuelo, estás haciendo un trabajo maravilloso, pero siempre es bueno tener una ayuda médica», dijo durante una visita al barracón. «Veré qué puedo hacer para asegurarme de que tenga todas las vacunas y cuidados necesarios». Consuelo quedó profundamente conmovida por la generosidad del doctor Ernesto. «Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle», dijo. «No hay que agradecer, Consuelo. Todos aquí admiramos lo que estás haciendo. Créeme, hay mucha gente que quiere verte a ti y al pequeño Javier bien», respondió él, sonriendo. A medida que el apoyo crecía, Consuelo comenzó a darse cuenta de que había mucha más bondad en el mundo de lo que imaginaba. Aunque había enfrentado miradas críticas y desconfianza, ahora veía rostros sonrientes, manos extendidas y ofertas de ayuda genuinas. Cada gesto, por pequeño que fuera, le daba un poco más de esperanza, un poco más de fuerza para continuar. Una tarde, mientras estaba sentada en el barracón, contando algunas monedas que había logrado juntar recogiendo reciclables, Leticia apareció en la puerta, trayendo una nueva bolsa de donaciones. «Consuelo», dijo ella, «hemos conseguido algo especial para ti». Consuelo miró,
curiosa, dentro de la bolsa y vio varias latas de leche en polvo y un paquete grande de pañales. Dios mío, Leticia, esto es maravilloso. No sé cómo agradecerlo. Leticia negó con la cabeza. No necesitas agradecer, Consuelo. Todos estamos felices de ayudar. Además, ya haces mucho solo por estar aquí, cuidando de Javier. Consuelo sonrió, sus ojos brillando de gratitud. Me han devuelto la esperanza, confesó, emocionada. Estaba tan perdida. Pero ahora sé que no estoy sola. En poco tiempo, el apoyo de la comunidad comenzó a traer cambios reales. Consuelo logró arreglar el pequeño barracón, hacerlo más acogedor para Javier, con mantas y almohadas donadas. El niño, que antes dormía en una cama improvisada de ropa doblada, ahora tenía una cuna de verdad. También logró almacenar alimentos no perecederos y algunos suministros médicos, gracias a las constantes donaciones. Incluso las autoridades locales, que habían sido escépticas, notaron el cambio. Marta, la asistente social, volvió al barracón un mes después de su primera visita y se sorprendió con las mejoras. Consuelo, dijo ella, con una sonrisa sincera, has hecho milagros aquí. Es realmente inspirador ver lo que una comunidad unida puede hacer. Consuelo agradeció humildemente, sintiendo su corazón cálido. Solo hago lo que puedo, Marta. Y doy gracias a Dios todos los días por estas personas que me ayudan. Consuelo, ahora rodeada de apoyo y bondad, se sentía más confiada que nunca. Las dificultades aún existían, y sabía que más obstáculos vendrían, pero estaba preparada. Cada día, Javier crecía más fuerte, más saludable, y su sonrisa era la luz que iluminaba el corazón de Consuelo. Con la ayuda de sus nuevos amigos, empezó a pensar en planes para el futuro. Decidió que, cuando Javier creciera un poco más, le gustaría encontrar un trabajo fijo, tal vez como ayudante en el mercado local, para poder ofrecerle aún más al niño. Consuelo ahora sabía que, por más difícil que fuera el camino, ya no estaba sola. Y, con Javier a su lado y el apoyo de su comunidad, creía que todo sería posible. No sabía lo que el futuro traería, pero estaba lista para enfrentar cualquier cosa con amor, coraje y gratitud. Los años pasaron, y Javier finalmente alcanzó su sueño de convertirse en abogado. Había luchado incansablemente para llegar a donde estaba. Después de muchas noches sin dormir, trabajando duro y estudiando a la luz de las velas, se graduó con honores, ganando una beca en una prestigiosa facultad de Derecho. Allí, se destacó como uno de los mejores estudiantes, siempre impulsado por el deseo de justicia que crecía desde aquel fatídico día en que Consuelo fue atropellada. Ahora, ya adulto, Javier era un abogado respetado, conocido por su habilidad en casos difíciles y por su pasión por defender a aquellos que no tenían voz. Su nombre comenzó a ganar notoriedad en los círculos legales y fue llamado a trabajar en un importante bufete de abogados en Buenos Aires. La firma, famosa por manejar casos complejos y de alto perfil, era el lugar ideal para un joven abogado ambicioso como él. Javier estaba emocionado con la nueva oportunidad. Sentía que finalmente tenía la chance de marcar la diferencia, de cumplir su promesa a Consuelo de luchar contra las injusticias. No sabía que el destino estaba a punto de poner una prueba inesperada en su camino. Una tarde cualquiera en el despacho, Javier fue convocado a una reunión con su jefe, el socio principal del bufete, el doctor Álvaro Méndez. Álvaro era un hombre imponente, con un tono de voz firme y una mirada penetrante. Siempre había demostrado respeto y confianza en Javier, reconociendo su talento natural para el derecho y su capacidad de argumentación persuasiva. Javier, tengo un caso importante para ti, dijo Álvaro, acomodándose en su gran silla de cuero. Es un caso de defensa, y el cliente es Miguel Rojas, un empresario muy influyente aquí en la ciudad. Está acusado de prejuicio racial y de no prestar auxilio en un accidente de tráfico. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al oír el nombre. Miguel Rojas era conocido en la ciudad por ser un magnate de la industria, un hombre poderoso y de gran influencia.
También sabía de su reputación como una persona arrogante y prejuiciosa, pero nunca había imaginado que tendría que lidiar con él directamente. Álvaro continuó: Miguel alega que las acusaciones son falsas, que todo es solo un intento de difamación. Quiere un abogado joven y talentoso que lo represente, alguien que pueda ofrecer una nueva perspectiva y desviar la atención pública. Y creo que tú eres la persona indicada para ello. Javier respiró hondo. Claro, doctor Álvaro. Me prepararé para el caso, respondió, tratando de mantener la voz firme. Mientras salía de la sala, una inquietud se apoderó de su pecho. Algo en ese nombre le parecía extrañamente familiar. Volvió a su escritorio y comenzó a revisar el archivo del caso. A medida que leía la información, su mente retrocedió en el tiempo, y un terrible recuerdo comenzó a formarse. Su corazón se aceleró cuando finalmente vio el informe del accidente. Miguel Rojas. El mismo hombre que, años atrás, había atropellado a Consuelo y se había fugado sin prestarle ayuda. Javier sintió un nudo en la garganta. Su estómago se revolvió. Lo habían llamado para defender al hombre que casi había destruido a su madre adoptiva, al que representaba todo lo que había jurado combatir. Por un momento, la sala pareció girar a su alrededor. Cerró los ojos, tratando de recuperar la compostura. Sintió una ola de ira e indignación, pero sabía que necesitaba mantener el control. Esa noche, Javier volvió a casa en silencio. Consuelo, ahora ya muy anciana, lo esperaba con una sonrisa cálida, como lo hacía todos los días. Javier siempre la encontraba sentada en su silla favorita, cerca de la ventana, donde podía sentir la brisa de la tarde y observar el movimiento de la calle. «Hijo, te veo preocupado», dijo ella, notando la expresión tensa de Javier. Javier dudó por un momento. Siempre compartía todo con Consuelo, pero no sabía cómo contarle que tendría que defender al hombre responsable de su sufrimiento. «Solo estoy cansado, mamá», dijo, tratando de ocultar la agitación en su voz. Consuelo sonrió suavemente. «Has estado trabajando mucho, Javier. Recuerda que es importante descansar». Esa noche, Javier apenas pudo dormir. Sus pensamientos estaban a 1000 por hora. Sabía que defender a Miguel Rojas era una oportunidad importante para su carrera, pero ¿cómo podía hacerlo sabiendo lo que ese hombre había hecho? Se sentía dividido entre su deseo de justicia y su obligación profesional. Al día siguiente, Javier decidió enfrentar el dilema de frente. Se dirigió al despacho de Álvaro temprano. «Doctor Álvaro, necesito hablar con usted sobre el caso de Miguel Rojas», dijo con una expresión seria. Álvaro asintió. «Claro, Javier, siéntate, ¿qué ocurre?» Javier respiró hondo. «Conozco a ese hombre. Él fue el responsable del atropello de mi madre adoptiva hace muchos años. Huyó sin prestar ayuda, y mi madre sufrió mucho por ello. Siento que no puedo, en conciencia, defender a este hombre». Álvaro frunció el ceño, sorprendido por la revelación. «Entiendo, Javier. Pero el caso ya te ha sido asignado, y es una oportunidad para mostrar tu talento en casos complejos. Sé que es una situación difícil, pero quizás puedas usar esta oportunidad para encontrar la verdad y hacer justicia de una manera diferente». Javier guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Álvaro. Siempre había sido un defensor ferviente de la justicia, pero ahora se veía en una posición delicada. Decidió que, si iba a seguir con el caso, haría todo lo posible para exponer la verdad sobre Miguel Rojas. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto el caso. Pero lo haré a mi manera». Álvaro asintió, satisfecho. «Buena suerte, Javier. Confío en que harás el mejor trabajo posible». Días después, Javier se reunió con Miguel Rojas por primera vez en una sala de reuniones del despacho. Miguel entró con su aire arrogante, vestido con un traje caro y con una mirada despectiva, como si ya hubiera decidido que todos allí estaban por debajo de él. Javier sintió la ira arder dentro de sí,
pero mantuvo la expresión neutral. Así que tú eres el abogado joven y prometedor que va a limpiar mi nombre, dijo Miguel, con una sonrisa cínica. He oído mucho sobre ti. Javier asintió, controlando sus emociones. Sí, señor Rojas. Estoy aquí para representarle. Pero, para eso, necesito que sea completamente honesto conmigo. Miguel rió, un sonido seco y sin humor. ¿Honestidad, chico? La honestidad es para los débiles. Estoy pagando para que me saques de esta situación, no para que me juzgues. Javier se mantuvo firme. Si no colabora conmigo, señor Rojas, no podré defenderle de la mejor manera posible. Miguel bufó, pero parecía interesado en ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar el joven abogado. Está bien, vayamos al grano. Durante la reunión, Javier hizo preguntas directas sobre el accidente. Miguel minimizó lo ocurrido, afirmando que no había visto a Consuelo en la carretera y que gente como ella siempre se metía donde no debía. Fue un accidente, nada más, declaró, como si fuera obvio. Javier sintió la sangre hervir, pero continuó con voz calmada. ¿Y por qué no se detuvo a prestar auxilio? Miguel se encogió de hombros. Tenía prisa, negocios importantes. Además, no sabía que había golpeado a alguien. Cuando terminó la reunión, Javier salió con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que Miguel no estaba siendo completamente sincero y que su defensa sería difícil, no porque faltaran argumentos, sino porque Javier ahora estaba aún más convencido de que ese hombre merecía ser responsabilizado. Volvió al despacho y comenzó a investigar cada detalle del caso. Revisó los informes policiales, habló con testigos antiguos y nuevos, y buscó cualquier falla o contradicción en los testimonios de Miguel. Javier entonces tuvo una idea. Decidió que, si no podía rechazar el caso, lo usaría como una forma de exponer la verdad. Preparó su defensa de manera que dejara que las pruebas hablaran por sí mismas, sin nunca mentir ni omitir ningún hecho que pudiera perjudicar la búsqueda de justicia. En los días que siguieron, Javier trabajó incansablemente, recolectando pruebas, testimonios y estudiando cada detalle del caso. Sabía que Miguel estaba acostumbrado a comprar su salida de los problemas, pero Javier no le pondría las cosas fáciles. Al contrario, mostraría a la justicia quién era realmente Miguel. Cuando llegó el día del juicio, Javier estaba listo. Sabía que estaba a punto de enfrentar un gran dilema moral, pero también sabía que tenía la oportunidad de hacer justicia de una manera que quizás nunca había imaginado. Durante el juicio, Javier presentó las pruebas de forma meticulosa, dejando claro que, aunque estaba allí para defender a Miguel Rojas, la verdad era la prioridad. Llamó a testigos que describieron el comportamiento arrogante y prejuicioso de Miguel el día del accidente y destacó la falta de empatía al dejar a Consuelo herida sin ayuda. Miguel, al darse cuenta de hacia dónde se dirigían las cosas, intentó interrumpir, pero el juez lo silenció. Javier utilizó el propio testimonio de Miguel en su contra, señalando las contradicciones y revelando la verdadera naturaleza de sus acciones. Al final, aunque era el abogado defensor, Javier había cumplido su deber ético de defender la verdad por encima de todo. El tribunal, reconociendo la falta de responsabilidad y la conducta imprudente de Miguel, decidió que debía ser penalizado no solo por prejuicio, sino también por omisión de auxilio, con una multa pesada y trabajos comunitarios. Después del juicio, Miguel se levantó, furioso, y gritó: «Eres un traidor. Estuviste del lado de la acusación todo el tiempo». Javier, con la cabeza en alto y el corazón en paz, respondió: «Estaba del lado de la justicia, señor Rojas. Y la justicia es lo que importa». Sabía que su camino sería aún más difícil a partir de ese momento, pero también sabía que había dado un paso importante en la dirección de su verdadera misión, luchar contra la injusticia, donde quiera que estuviera, incluso si eso significaba enfrentar sus propios dilemas y desafíos personales. Y así, al salir del tribunal ese día, Javier sintió que finalmente estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Consuelo tantos años atrás.
El juicio había terminado, pero sus repercusiones resonaban como un trueno en Buenos Aires. La defensa conducida por Javier era el tema del momento. Todos comentaban sobre el joven abogado que, incluso defendiendo al acusado, había expuesto sus fallas de carácter de manera tan contundente que el tribunal no tuvo más remedio que condenarlo. Miguel Rojas, el magnate que antes era intocable, se encontraba ahora en una situación impensable para él, humillado públicamente, condenado a una multa pesada y a trabajos comunitarios, obligándolo a enfrentarse a las mismas personas que despreciaba. Su ira crecía, pero el nombre Javier seguía resonando en su mente. Algo en el joven abogado lo inquietaba profundamente, como un recuerdo olvidado que intentaba salir a la superficie. Miguel no podía aceptar esa derrota sin entender más. Había algo sobre Javier que lo dejaba intranquilo. Decidió entonces usar todos sus recursos para descubrir más sobre él. Llamó a sus abogados particulares e investigadores, exigiendo que rastrearan todo sobre el pasado de Javier. No pasó mucho tiempo antes de que regresaran con una información que lo hizo quedarse helado. Señor Rojas, dijo uno de los investigadores, con tono vacilante, hay algo que debería saber. Javier es hijo de Marina. Miguel sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Marina? ¿La Marina? ¿Mi hija? La revelación lo golpeó como un puñetazo. La hija a la que había renegado tantos años antes, cuando ella, una joven universitaria, había aparecido embarazada de un hombre negro, algo que Miguel, en aquel momento, consideraba una deshonra para su familia. Recordó, amargamente, cómo había obligado a Marina a abandonar al niño, negándole cualquier tipo de apoyo o contacto. Marina, con el corazón roto, había seguido la voluntad del padre y había desaparecido, llevándose consigo el dolor del rechazo y el peso de la culpa. Miguel tembló con el recuerdo de lo que había hecho. Entonces, él es, mi nieto, murmuró, incrédulo. Las palabras parecían extrañas, casi irreales. Sin poder contenerse, Miguel decidió ir a la oficina de Javier. Necesitaba ver al joven, necesitaba entender cómo había perdido tanto de su propia vida. Cuando llegó, fue recibido con miradas de sorpresa y desconfianza. Javier, al verlo en la puerta, quedó inmóvil por un instante. Su cliente, el hombre que despreciaba, estaba allí frente a él, pero con una expresión que nunca había visto antes. Miguel, ¿qué haces aquí?, preguntó Javier, con una voz controlada, pero llena de tensión. Miguel respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Javier, necesito hablar contigo, comenzó, con la voz más suave de lo que Javier había escuchado antes. Hay algo que necesitas saber. Javier cruzó los brazos, claramente desconfiado. Si esto es otro intento de manipulación, Miguel, puedes ahorrarte el aliento. Ya hice mi trabajo y no tengo nada más que decir. Miguel se acercó lentamente, como si tuviera miedo de ser rechazado. Javier, no es eso. Yo sé que me odias, y con razón. Soy un hombre viejo, lleno de errores. Pero hay algo que no sabes. Yo soy tu abuelo. Javier se quedó congelado, sin poder procesar lo que acababa de oír. ¿Mi abuelo? ¿Qué estás diciendo? Su voz estaba entre la incredulidad y la rabia. Miguel respiró hondo nuevamente. Tu madre, Marina, era mi hija. Cuando ella apareció embarazada, yo fui un necio, un monstruo. La obligué a abandonarte. La obligué a desaparecer. Los ojos de Javier se agrandaron. Las piezas del rompecabezas que nunca había logrado armar comenzaron a encajar, y sintió una oleada de emociones encontradas, choque, ira, tristeza y un dolor profundo por todo lo que se había perdido. Tú obligaste a mi madre a abandonarme, susurró, con la voz quebrada. ¿Destruiste su vida, mi vida? Miguel bajó la cabeza, sus manos temblaban. Sí, Javier, hice eso. Y me arrepiento de cada momento. Fui prejuicioso, arrogante, no pude ver más allá de mi propio egoísmo.
No sé si puedes perdonarme, pero necesitaba decírtelo. El silencio en la sala parecía ensordecedor. Javier sentía un torbellino dentro de sí. Durante años, había fantaseado con encontrar a su madre biológica, saber más sobre sus orígenes, pero nunca había imaginado que el responsable de tanto sufrimiento estuviera allí, delante de él. Miguel, con la voz temblorosa, finalmente susurró: Javier, sé que es mucho pedir, pero, perdóname. Perdona a este viejo que fue ciego por tanto tiempo. Javier respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento, tratando de encontrar sus palabras. Cuando los abrió, sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. «Perdonarte», murmuró. «¿Cómo puedo perdonar a alguien que causó tanto sufrimiento? Alguien que casi me quitó a mi madre para siempre, alguien que nunca quiso saber de mí, de quién soy». Miguel sintió las lágrimas correr por su rostro. «Lo entiendo, Javier. Sé que merezco tu desprecio. Pero, por favor, entiende que estoy intentando, por primera vez en mi vida, estoy intentando ser una persona mejor». Javier negó lentamente con la cabeza. «No sé si puedo, Miguel. Tal vez algún día, pero no hoy. Hoy, aún soy el niño que quisiste borrar, el hijo de Marina que rechazaste». Miguel, con los hombros caídos, asintió. «Lo entiendo, solo sé que lo lamento profundamente. Y que, a pesar de todo, reconozco el hombre increíble que te has convertido, y me avergüenza no haber sido parte de ello». Javier no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Miguel solo, con sus lágrimas y el peso de sus decisiones. Mientras caminaba por la calle, Javier sintió el viento frío en su rostro. No sabía si algún día podría perdonar a Miguel, pero sabía que su lucha por la justicia no terminaba allí. Y, tal vez, en algún lugar de su corazón, encontraría la paz que tanto buscaba. Miguel Rojas, por primera vez en su vida, sintió el peso verdadero de su prejuicio, y, por última vez, pidió en silencio a Javier: «Perdóname». Pero sabía que ciertas heridas llevaban tiempo para sanar, y algunas jamás lo harían. El aire en Buenos Aires parecía más pesado de lo normal. Javier caminaba por las calles concurridas de la ciudad, tratando de procesar todo lo que había descubierto recientemente. Cada paso era como un viaje más profundo en un mar de emociones que no sabía cómo enfrentar. El hombre que acababa de defender, el arrogante y prejuicioso Miguel Rojas, era su abuelo. La revelación lo había golpeado con la fuerza de un trueno, dejándolo en un estado de confusión e incertidumbre. ¿Cómo podía el destino haber tramado algo así? Continuaba caminando, sin rumbo definido, perdido en sus pensamientos. La confusión en su mente era tal que apenas notaba a las personas a su alrededor. Necesitaba entender qué hacer con esta nueva información, cómo afectaría su vida, sus decisiones y el futuro de su familia. Cuando finalmente llegó a casa, vio a Consuelo esperándolo en el porche, como siempre hacía. Su rostro, envejecido por el tiempo pero siempre iluminado por una mirada amorosa, percibió de inmediato la perturbación en Javier. No necesitó palabras para entender que algo andaba mal. «Hijo, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz llena de preocupación y cariño. Javier vaciló por un momento, intentando encontrar la mejor manera de explicar lo que había descubierto. «Mamá, hoy descubrí algo que lo cambia todo», comenzó, sintiendo que la garganta se le cerraba. Consuelo se acercó, tomando sus manos. «Dime, Javier. Estoy aquí para lo que necesites». Él respiró hondo y le contó todo. Habló sobre Miguel, sobre el juicio, sobre cómo lo había descubierto, sobre Marina, su madre biológica, y cómo Miguel había obligado a su hija a abandonarlo. A medida que hablaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza crecer dentro de él. Consuelo lo escuchó atentamente, sin interrumpir, sus ojos llenos de compasión. Cuando Javier terminó, ella lo abrazó con fuerza. «Oh, hijo mío, esto debe ser muy difícil para ti. Pero recuerda, no importa lo que haya pasado, tú eres quien eres por tu propia fuerza y coraje».
Javier, aún conmocionado, asintió. Lo sé, mamá. Pero ¿cómo puedo lidiar con todo esto ahora? ¿Cómo puedo simplemente aceptar que Miguel es mi abuelo? En los días siguientes, Javier no pudo sacar de su mente a su madre biológica, Marina. La imagen de ella era vaga, un misterio que siempre había querido resolver. Sabía que necesitaba entender más sobre su historia para poder seguir adelante, para encontrar algo de paz en medio del caos que estaba sintiendo. Consuelo lo miró con ternura y, con su sabiduría serena, dijo: Javier, tu camino nunca ha sido fácil, pero siempre has encontrado la manera de seguir adelante. Esta es solo otra prueba, otra oportunidad para encontrar la verdad sobre ti mismo. Javier respiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras de Consuelo. Tienes razón, mamá. Siempre he querido saber más sobre mis orígenes, y tal vez ahora tenga la oportunidad. Decidió que su próximo paso sería buscar a Marina. Quería saber más sobre ella, sobre su vida, y por qué había tomado las decisiones que había tomado. Sabía que no sería fácil, pero sentía que era el siguiente capítulo que necesitaba escribir en su propia historia. Con esa determinación, Javier se preparó para enfrentar el pasado, sabiendo que, aunque el camino podría estar lleno de desafíos, también estaba lleno de posibilidades para encontrar respuestas y, quizás, para sanar viejas heridas. Decidió que la única manera de hacerlo era encontrarla. Comenzó su búsqueda en el hospital donde Marina había sido registrada antes de desaparecer de la vida de todos. Después de muchas preguntas, llamadas telefónicas y visitas a lugares donde ella podría haber estado, Javier finalmente encontró una pista. Marina estaba viva, viviendo en un pequeño pueblo al norte de Buenos Aires, donde había comenzado una nueva vida. Sin dudarlo, Javier tomó el próximo autobús hacia esa ciudad. El viaje fue largo, y durante todo el trayecto pensó en cómo sería encontrarse con su madre biológica. ¿La odiaba por haberlo abandonado? ¿O la comprendía, sabiendo ahora que había sido forzada a hacerlo por Miguel? Cuando el autobús finalmente se detuvo en el pequeño pueblo, Javier sintió que el corazón le latía con más fuerza. Siguió la dirección que había anotado en un trozo de papel arrugado. Al llegar, vio una casa sencilla, con un jardín bien cuidado. Respiró hondo, tratando de reunir coraje, y llamó a la puerta. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad con el cabello gris, recogido en un moño simple. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, aún tenían un brillo suave. Al ver a Javier, se detuvo un momento, como si estuviera frente a un fantasma. Javier, murmuró, la voz casi en un susurro. Javier sintió un nudo en la garganta. Sí, soy yo, tu hijo, dijo, con la voz temblorosa. Marina quedó inmóvil por unos segundos, antes de cubrirse la boca con la mano, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Oh, Dios mío. Pensé que nunca volvería a verte, susurró, extendiendo las manos hacia él. Javier sintió una mezcla de emociones que no podía nombrar. Dio un paso adelante y aceptó su abrazo. Marina lo sostuvo con fuerza, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Lo siento tanto, Javier, lo siento de verdad, repetía, entre lágrimas. Javier permaneció en silencio por un momento, sintiendo el peso del abrazo de su madre biológica. Siempre había imaginado ese momento, pero ahora que estaba sucediendo, parecía irreal. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste?, preguntó finalmente. Marina se apartó un poco, secándose las lágrimas. No quería hacerlo, Javier. Pero mi padre, Miguel, él me obligó. Dijo que si no te dejaba, destruiría todo lo que yo amaba, que me dejaría en la calle sin nada. No tuve elección, era joven y tenía miedo. Javier sacudió la cabeza, tratando de entender. Siempre quise encontrarte, saber el motivo, pero ahora, al escuchar esto, me siento perdido. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Marina suspiró, con los ojos llenos de dolor. Tu abuelo siempre fue un hombre lleno de prejuicios y orgullo. No podía aceptar que tuviera un hijo con un hombre negro.
Para él, eso era una vergüenza. Me arrepiento todos los días de no haber sido más fuerte, de no haber luchado más por ti. Javier tomó su mano, tratando de encontrar las palabras correctas. No te odio, mamá. Solo quería entender. Marina asintió, apretando su mano con fuerza. Y estoy aquí ahora para responder todas tus preguntas, hijo mío. Lamento tanto haberte dejado, pero te prometo que nunca dejé de amarte. El encuentro con Marina trajo una sensación de alivio y dolor a Javier. Alivio por finalmente conocer la verdad sobre su origen y dolor por entender cuánto había sufrido su madre. Pasaron horas conversando, compartiendo historias y recordando los años que habían perdido. Marina contó cómo había reconstruido su vida, lejos de su padre y de todo el dolor asociado a él. Antes de partir, Javier la abrazó de nuevo. Me gustaría verte más, mamá, dijo él. Quizás podamos recuperar el tiempo perdido. Marina sonrió, con lágrimas en los ojos. Me encantaría, Javier. Y quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre tuve la esperanza de que nos encontraríamos de nuevo. Javier regresó a Buenos Aires con el corazón un poco más liviano, pero sabía que aún había un capítulo final por cerrar. Necesitaba hablar con Miguel nuevamente, enfrentar al hombre que había sido el arquitecto de tanto sufrimiento. Llamó a Miguel y acordó un encuentro en un café discreto, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegó, vio a Miguel ya sentado, con una expresión de ansiedad y cansancio. Parecía más pequeño, más frágil que la última vez que se encontraron. Javier se sentó frente a él y guardó silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Miguel fue el primero en hablar. Gracias por haber venido, Javier, dijo, su voz cargada de emoción. No merezco tu presencia, pero agradezco que estés aquí. Javier asintió lentamente. Hablé con mi madre. Encontré a Marina. Miguel cerró los ojos, como si hubiera recibido un golpe. ¿Ella está bien?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. Está bien, tanto como puede estar, respondió Javier. Me contó lo que hiciste. Lo que la obligaste a sufrir, a dejarme. Miguel bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé que fui un monstruo. No hay excusas para lo que hice. Estaba ciego por el prejuicio, por el orgullo, y lo perdí todo. Javier lo observó, tratando de encontrar un rastro de sinceridad en sus palabras. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué todo esto? Miguel respiró hondo, con la voz entrecortada. Era un hombre arrogante, Javier. Crecí creyendo que mi riqueza y posición me daban el derecho de controlar todo, incluso las vidas de mis hijos. Cuando supe que Marina estaba embarazada de un hombre negro, lo vi como una deshonra, una amenaza a mi honor. Fui un tonto, ciego por mi propia ignorancia. Javier sintió un nudo en la garganta. Destruiste su vida. Casi destruiste la mía también. Miguel asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Y no hay un día que no lamente eso. Sé que no merezco tu perdón, pero... Javier, por favor, perdóname. Sé que es mucho pedir, pero tengo que intentarlo. Perdona a este viejo por su prejuicio, por su ignorancia, por todo el dolor que causé. Javier permaneció en silencio durante mucho tiempo, sintiendo el peso de las palabras de Miguel. Había pasado toda su vida luchando contra injusticias como la que Miguel representaba. Perdonar era difícil. Perdonarte, murmuró. No lo sé, Miguel. No sé si puedo. Miguel, con los hombros caídos y la voz rota, dijo, lo entiendo, Javier. No espero nada de ti, salvo que entiendas que, por primera vez en mi vida, estoy tratando de ser alguien mejor. Sé que es demasiado tarde para muchas cosas, pero no es tarde para intentarlo. Javier miró a Miguel, viendo al hombre que era su abuelo, el hombre que había sido su enemigo. Sabía que el perdón no llegaría fácilmente, que el camino sería largo y lleno de cicatrices. Quizás algún día,
Miguel, respondió finalmente. Quizás algún día pueda perdonarte. Pero hoy, necesito tiempo. Miguel asintió, aceptando la respuesta con un suspiro. Gracias, Javier. Por al menos considerar eso. Gracias. Mientras salía del café, Javier sentía el peso de la decisión, pero también una extraña ligereza. Sabía que el camino hacia el perdón era largo, pero estaba dispuesto a comenzar el viaje. Después de todo, ahora entendía que la justicia no era solo castigar, sino también aprender a dejar atrás lo que no se puede cambiar. Y quizás, algún día, pudiera realmente dejar el pasado en el pasado. En los días que siguieron al encuentro final con Miguel, Javier se sintió dividido entre un mundo de emociones encontradas. Por un lado, sentía alivio por finalmente haber confrontado su pasado, por haber entendido sus orígenes y por haber visto la verdad de frente. Por otro lado, un nuevo peso recaía sobre sus hombros, la incertidumbre de cómo seguir adelante después de todo lo que había descubierto. Su abuelo, Miguel Rojas, era la personificación de todo contra lo que había luchado, y ahora, ese mismo hombre buscaba el perdón. Al principio, Javier intentó ignorar los pensamientos sobre Miguel. Trató de concentrarse en el trabajo, en los casos de los clientes que confiaban en él, en las causas en las que creía. Pero la revelación de ser nieto de Miguel Rojas no lo dejaba en paz. Durante el día, se encontraba distraído, mirando por la ventana de su oficina hacia las concurridas calles de Buenos Aires, tratando de entender lo que eso significaba para su identidad. Conversaba frecuentemente con Consuelo, buscando orientación en la sabiduría simple de la mujer que lo había criado con tanto amor y dedicación. En una noche tranquila, mientras preparaba el té que Consuelo tanto disfrutaba, Javier preguntó, «Mamá, ¿cómo lograste perdonar tantas cosas malas que sucedieron en tu vida? ¿Cómo conseguiste seguir adelante?» Consuelo, sentada a la mesa de la pequeña cocina, sonrió. Sus ojos brillaban con la tenue luz de la lámpara. «Ah, hijo mío, perdonar no es fácil. Es como sacar una astilla profunda. A veces, piensas que la has sacado, pero aún sientes dolor. Pero descubrí que el perdón no es para los demás, es para nosotros mismos. Perdonar es liberar espacio en el corazón para cosas mejores». Javier reflexionó sobre las palabras de Consuelo, sintiendo el peso de la verdad en cada una de ellas. Pero, ¿y si no hay espacio para el perdón ahora? ¿Y si es demasiado pronto?, preguntó. Consuelo colocó una mano temblorosa sobre la suya. «Entonces, dale tiempo al tiempo, hijo mío. El perdón no es una decisión de un día para otro. Crece lentamente, como una planta. Debes regarlo con paciencia y amor». Con el paso de los días, Javier sintió que, para seguir adelante, necesitaba reconectarse con Marina, su madre biológica. Habían tenido un reencuentro emotivo, pero Javier sabía que había más que explorar, más que decir. Decidió visitarla nuevamente en el pequeño pueblo al norte de Buenos Aires. Cuando llegó, Marina lo recibió con un abrazo apretado, como si temiera que él desapareciera nuevamente. Había un brillo de alegría en sus ojos, una esperanza renovada que él percibió de inmediato. «Javier, es tan bueno verte de nuevo», dijo ella, sosteniendo sus manos con cariño. «Yo también quería verte, mamá», respondió Javier, sintiéndose más cómodo que en la primera visita. «Creo que aún hay muchas cosas de las que debemos hablar». Los dos se sentaron en la pequeña sala de la casa de Marina. El lugar era modesto, pero acogedor, lleno de fotos antiguas y objetos que ella había guardado a lo largo de los años. Javier se dio cuenta de que, a pesar de todo, Marina había encontrado una forma de reconstruir su vida, de encontrar algo de paz lejos del dominio de Miguel. «Quería saber más sobre ti, mamá. Sobre cómo fue tu vida después de que todo sucedió», dijo Javier, mirando a su alrededor, tratando de absorber cada detalle. Marina suspiró, una mezcla de tristeza y alivio. «Bueno, después de que me fui de Buenos Aires, me perdí por un tiempo. No sabía qué hacer, a dónde ir. Pero, poco a poco, encontré trabajo,
hice amigos. Intenté construir algo para mí. Y, claro, siempre pensé en ti. Javier sintió una punzada de dolor. ¿Nunca intentaste buscarme? Marina negó con la cabeza. Lo intenté, Javier. Lo intenté algunas veces, pero tu abuelo, Miguel, lo hizo todo muy difícil. Y también tenía miedo de que me odiaras por lo que hice. Javier tomó sus manos, tratando de confortarla. Nunca te odié, mamá. Solo quería entender. Continuaron conversando durante horas, compartiendo historias, recuerdos y sueños no realizados. Cada palabra ayudaba a construir un puente sobre los años de separación, y Javier sintió que comenzaba a sanar una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que estaba herida. Mientras Javier se reconectaba con Marina, Miguel también pasaba por su propio proceso de reflexión. El orgullo que había llevado durante toda su vida ahora parecía pesado, un peso que le impedía encontrar cualquier paz. Había comprendido que, en su búsqueda por mantener una imagen de poder y control, había perdido lo más valioso, su propia familia. Miguel comenzó a dedicar su tiempo a los servicios comunitarios que le habían sido impuestos como parte de su sentencia. Al principio, lo hacía con desgano, sin convicción. Pero, poco a poco, al encontrarse con personas de diferentes orígenes e historias, comenzó a percibir las consecuencias reales de sus prejuicios. Fue asignado para trabajar en un centro comunitario en un barrio pobre, ayudando en la distribución de alimentos y en la atención a personas sin hogar. Fue allí donde conoció a María, una mujer de mediana edad, que lo desafió como nadie. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó ella, con una dureza que no esperaba. Miguel, sin saber qué responder, trató de minimizar. Estoy aquí por orden del tribunal. María rió, sin humor. Lo sé. Quiero saber por qué tú crees que estás aquí. Miguel se quedó en silencio. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que necesitaba más que simplemente cumplir una orden judicial. Necesitaba entender el impacto de sus acciones. Y, a lo largo de semanas, trabajando junto a María y otras personas en el centro, empezó a ver más allá de su propio egoísmo y prejuicio. Vio a las personas que ayudaba como seres humanos con sus propias historias, dolores y luchas, no como simples objetos de su caridad o desprecio. Mientras tanto, Javier recibió una llamada de Miguel. El tono de voz de Miguel era vacilante, casi humilde, algo que Javier nunca había imaginado oír de ese hombre. Javier, yo quería pedirte un favor, comenzó Miguel. Javier estaba dudoso, pero escuchó. ¿Qué es, Miguel? Quisiera que vinieras a verme. Aquí, en el centro comunitario donde estoy trabajando. Creo que deberías ver lo que estoy intentando hacer, dijo Miguel, con la voz temblorosa. Javier vaciló. No quería ser manipulado, pero había algo en la voz de Miguel que parecía diferente, algo que lo hizo decidir aceptar la invitación. Está bien, iré, respondió, sin saber exactamente qué esperar. El día acordado, Javier fue al centro comunitario. Cuando llegó, vio a Miguel trabajando codo a codo con otros voluntarios, cargando cajas de alimentos, conversando con las personas que venían en busca de ayuda. Por primera vez, Miguel parecía humano, vulnerable. No era el hombre arrogante que había conocido, sino alguien que parecía estar intentando, de alguna manera, redimirse. Cuando Miguel vio a Javier, dejó lo que estaba haciendo y se acercó, visiblemente nervioso. Gracias por haber venido, dijo, casi susurrando. Javier miró a su alrededor, observando la humildad del lugar y la seriedad en el rostro de Miguel. ¿Por qué me llamaste aquí, Miguel? Miguel respiró hondo. Quería que vieras que estoy intentando cambiar. Sé que no puedo borrar el pasado, pero estoy tratando de aprender, de entender. Y, espero que, algún día, puedas verme de una manera diferente. Javier sintió un peso en el pecho. Por un lado, estaba el dolor de todo lo que Miguel había causado. Por otro, vio a un hombre genuinamente intentando ser mejor, alguien que, incluso tarde en la vida,
estaba tratando de corregir sus errores. No es fácil, Miguel, comenzó. Causaste tanto sufrimiento, a mi madre, a mí, a tantas personas. Miguel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Javier. Y no espero que me perdones hoy, ni mañana. Tal vez nunca. Pero necesitaba que supieras que estoy intentando, de la mejor manera que sé. Javier respiró hondo, sintiendo las palabras de consuelo resonar en su mente sobre el perdón. Perdonar no es fácil, dijo finalmente. Pero es necesario, para nosotros mismos, más que para los demás. Miguel asintió, conteniendo la emoción. Gracias, Javier. Eso significa más de lo que imaginas. Se quedaron en silencio por un momento, ambos contemplando el peso de las palabras intercambiadas. Intentaré, Miguel, dijo Javier. Intentaré encontrar el perdón. Pero debes saber que es un proceso, y puede llevar tiempo. Miguel sonrió, una sonrisa triste, pero agradecida. Gracias por eso. Es más de lo que merezco. En los meses que siguieron, Javier continuó su camino, dedicándose a sus causas con más pasión que nunca. Sabía que el perdón era un proceso largo y arduo, pero sentía que estaba, poco a poco, encontrando la paz que tanto buscaba. Continuó encontrándose con Marina, fortaleciendo el vínculo que finalmente habían logrado reconstruir, y visitaba a Consuelo con frecuencia, sabiendo que ella era el pilar de su fuerza. Miguel, por su parte, siguió trabajando en el centro comunitario, ayudando y aprendiendo. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también sabía que, finalmente, estaba viviendo de una manera que tenía sentido. Un día, al final de una tarde, Miguel se sentó en un banco del parque al lado del centro comunitario, observando a los niños jugar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligereza en el corazón. Sabía que nunca podría deshacer el pasado, pero también sabía que, al menos, estaba tratando de hacer algo bueno en su presente. Al mirar al cielo, susurró para sí mismo, lo intenté, y espero que eso sea suficiente. Y así, Javier y Miguel siguieron adelante, cada uno a su manera, aprendiendo que el perdón es un camino de ida y vuelta, y que a veces la reconciliación no es un destino, sino un viaje. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Tu apoyo es esencial para nosotros. Y ahora, una nueva historia emocionante está apareciendo en tu pantalla.